Buenos días para todos y todas. Les doy la bienvenida al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Mi nombre es Mónica Ladino, abogada de conciliación. El día de hoy estaremos desarrollando el webinar sobre valoración probatoria en insolvencia en compañía del conferencista, el doctor Ariel Fernando Rincón Almeida. El doctor Ariel es abogado de la Universidad Industrial de Santander, profesional en literatura de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista y magíster en elaboración de normas jurídicas de la Universidad de Buenos Aires, conciliador, árbitro y amigable componedor de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, fundador de la firma Rincón Almeida Legal, especialista en derecho empresarial y mecanismos extraprocesales. Doctor Ariel, le doy la bienvenida. Doctora Mónica, muchísimas gracias y doctora Carol, muchas gracias por la invitación. Igualmente, doctora Laura, por esta amable invitación y por supuesto a todos los asistentes un agradecimiento por destinar pues un tiempo muy valioso de su jornada laboral para conversar, como bien lo dijo la doctora Carol, de un tema que hemos venido haciéndole seguimiento y del cual desde la expedición de la modificación del Código General del Proceso ha generado algunas dudas, debates, discusiones. Y dijimos pues con la doctora Carol, no, planteémoslo, pensémoslo y organicemos una charla, una conferencia sobre la temática. Y pues creo que lo que más nos gusta a nosotros y creo que la mejor metodología que hemos un poco tratado de identificar desde el Centro de Conciliación ha sido estas charlas que sean un mecanismo abierto de participación, donde podamos pues dejar micrófonos a disposición para que todos podamos alzar la mano y simplemente tomar la palabra e intervenir en la discusión. Y como siempre nos lo dice la doctora Carol, abran las cámaras para podernos ver. Yo sé que no estamos ahí físicamente, pero la presencialidad de alguna manera nos da un matiz diferente para poder generar una interacción. Entonces, siéntanse todos tranquilos, estamos acá entre conocidos, entre amigos, siéntanse tranquilos de poder participar, de analizar y lo más importante, este es un tema que es un tema novedoso para todos. Es un tema donde a partir de la modificación del Código General del Proceso, de la nueva expedición de la ley, pues nos pone a los conciliadores en insolvencia en una situación de la cual no estábamos como de alguna forma acostumbrados a que nos hablaran de pruebas. Nosotros desde la conciliación siempre hemos tenido la prueba como algo que está ahí, pero que no nos ata, que no nos amarra, que no nos liga a la hora de explorar alternativas, de tomar decisiones y todo lo demás, sino como un elemento que está ahí dentro del trámite conciliatorio, porque fíjense que no más en conciliación, no en insolvencia, en conciliación, no solicitan que el convocante debe aportar las pruebas que estén en su poder y el convocado a su vez las debe aportar, pero hasta ahí. Pero miren ustedes que ahora en insolvencia nos introdujo una serie de elementos. Y ahora, ahí antes de meternos de lleno en la temática, un punto muy importante es que la ley quiso, el Código General del Proceso junto con su reforma, quiso que el operador sea un conciliador en insolvencia. Esto como primero o como punto de partida, porque es que de ahí nos cambia la visión. Y nos cambia la visión en qué sentido? De que una cosa es el liquidador, una cosa es ya el promotor y otra cosa es inclusive el promotor en instancia de superintendencia y otra cosa es el conciliador. ¿Por qué parto de ahí? Porque nosotros cuando primero somos conciliadores y después operadores en insolvencia, lo que la ley quería era que arrastráramos la filosofía de la conciliación al escenario de la negociación de insolvencias y no a la inversa. Y decir, arrastrar la filosofía significa es que yo pongo en primera medida mi capacidad como negociador puesta al servicio de las partes
dentro de un marco normativo, ¿cierto? Para llegar a una conclusión. ¿Y por qué insisto en esto? Porque cuando lo vemos desde la otra orilla, cuando la vemos desde el promotor o inclusive desde el liquidador, infortunadamente lo que ha terminado ocurriendo es que ponemos el sistema normativo al servicio de la negociación, cuando la visión debe ser la inversa. Si no, usted no llega a acuerdos. Si usted pone el sistema normativo al servicio de la negociación, pues ¿qué acuerdo va a ser eso donde la ley le regula a usted todo? Pues ninguno. Pero si usted le pone la negociación orientada por el sistema normativo, la cosa empieza a cambiar. Y por eso yo soy un convencido que esa fue el motivo de por qué somos los conciliadores primero los llamados a adelantar este trámite. Conciliadores en insolvencia, ¿cierto? Y este punto de partida es crucial para lo que se nos viene respecto a la temática que propusimos el día de hoy, y es los aspectos probatorios dentro de la insolvencia. Y es que, ¿cuál debe ser el rol del conciliador en insolvencia frente a temas de pruebas? Entonces, he escuchado a algunos que de manera equivocada, me parece a mí, han dicho no, es que entonces el conciliador en insolvencia, porque la ley dice que aporte las pruebas, tiene que decretar pruebas y tiene que valorar pruebas y tiene que practicar pruebas. Y nada más alejado de la realidad del espíritu del Código General del Proceso y del estudio global de las referencias normativas. Entonces, para abordar esta temática, lo primero que hice fue entrar a analizar en la última norma qué elementos, voy a proyectar por acá la pantalla, qué normas o qué elementos básicamente la norma retomó y en qué momento procesar. Que nos hable de pruebas, es decir, hacer el barrido. Bueno, vamos a ver cómo es que es el globo, vamos a ver cómo es que es este rompecabezas total y no solo coger un articulito aislado. ¿Y qué nos va dando como resultado? Que todas estas que vamos a ir referenciando, que es la idea que revisemos en la charla de hoy, son los momentos en los cuales el Código General del Proceso le dice a las partes y al conciliador algo sobre pruebas. Entonces tenemos que en la solicitud nos dio varias referencias. En el artículo 549, en la primera audiencia, en la audiencia de conciliación de acreencias, en la audiencia de conciliación de acreencias, en la de votación y aprobación del acuerdo, en la audiencia de incumplimiento y reforma del acuerdo, ¿cierto? Entonces, aquí lo que hice, y lo vamos a empezar a analizar, es todas las referencias a que la norma va dando un espacio, una guía para que hable de pruebas. Y entonces la idea, ¿cuál es? Revisarla en su totalidad, uno por uno, y ahí sí nos vamos haciendo un panorama general y una visión integral de qué quiso el legislador con el tema de pruebas. Y ahí vamos a caer en cuenta de que el legislador jamás le dijo al conciliador en insolvencia decreto de pruebas. No le dijo practique pruebas. Lo que le está diciendo es analice un tipo de prueba en especial y es la documental. Y acá viene el primer punto también para hacerle énfasis. Los procesos de insolvencia y de reorganización tienen fundamentalmente una base probatoria y es la base probatoria documental. Son los documentos el medio de prueba por excelencia al cual hemos acudido en todos los temas de insolvencias. Llámese ley 1116, llámese en cualquier modelo, en el PRES, en insolvencia persona natural no comerciante, en todos, en el abreviado. El medio de prueba por excelencia ha sido el documental. Esa es la prueba por excelencia. Y entonces ahí es que debemos nosotros centrarnos principalmente.
Y centrarnos ¿para qué? Para entender que en materia probatoria hay dos momentos importantes. Uno, el tema de la valoración de la prueba. La valoración de la prueba es aquella oportunidad que tiene quien va a tomar una decisión de analizar el medio de prueba para llegar a una conclusión. Ahora, esa valoración de la prueba, históricamente, la hemos determinado en dos modelos. El modelo de tarifa legal y el modelo de la libre valoración de la prueba. Y los probatorios históricamente se han presentado y algunos consideran que son excluyentes, otros consideramos que no son excluyentes, que las normas retoman ambos modelos. Y por ejemplo, ¿cuándo estamos en presencia de la tarifa legal? Cuando la ley nos dice tal cosa solo se prueba con este medio de prueba. Y el valor probatorio va a ser ABCD. Y entonces el modelo de libertad de la valoración de la prueba nos conduce a que de manera libre, sin que haya una tarifa legal, sin que la ley le diga a quien va a tomar la decisión qué valor le da y qué medio de prueba utiliza para llegar a su convencimiento. Entonces, en nuestro sistema colombiano, fíjense que los dos interactúan. Tenemos espacios donde nos dice la tarifa legal, es decir, solo este medio de prueba usted lo puede percibir, pero el principio general en la libre valoración de la prueba. Entonces, esos dos sistemas, o digamos, el sistema de libre valoración de la prueba con tarifa legal, que es un poco lo que nos ocurre en nuestro sistema probatorio colombiano, es el que tenemos vigente. Y es el que de alguna forma también está incorporado en el Código General del Proceso y la insolvencia de persona natural no comerciante y pequeño comerciante está dentro del Código General del Proceso y es al que debemos nosotros echar mano y del que debemos tener nosotros como guía. Entonces, teniendo esos principios, entendiendo que la libre valoración de la prueba es el principio rector, pero que hay tarifa legal, es que nosotros debemos andar por la ley de insolvencia. Y lo primero, ¿en qué momentos procesales la norma nos va indicando que como conciliadores en insolvencia debemos irle poniendo atención a algunos medios de prueba? Entonces, primero en la solicitud, artículo 538. Nos dice, ojo, la cesación de pagos. La cesación de pagos es la manifestación bajo gravedad de juramento de que la persona está en curso de una situación en la cual debe a dos o más acreedores con una mora de más de 90 días o tiene dos o más procesos ejecutivos con dos o más acreedores por más de 90 días y que esa sumatoria llega por lo menos al 30% del total de su deuda. Ese primer elemento de prueba, fíjese que la norma nos dice, lo debe manifestar el deudor. ¿En dónde lo manifiesta? En la solicitud. Y esa solicitud se entiende hecha bajo gravedad de juramento. Y ahí arrancamos. Mire que tenemos el primer elemento de prueba. Ahí está. ¿Qué debemos hacer como conciliadores en insolvencia? Creer. En principio se cree sobre esa situación. Vamos a creer y se le va a dar credibilidad porque la norma ya nos dio esa tarifa legal y nos dijo medio de prueba, haberlo dicho bajo gravedad de juramento. ¿En dónde? En la solicitud de conciliación. Arrancamos y le creemos. Ah, ¿qué pasa más adelante? Ah, es que si más adelante aparecen otros medios de prueba y otras cosas que nos van a desvirtuar ese decir, tendremos que volver a valorar. Y ahí tenemos que valorar como conciliadores en insolvencia, ¿cierto? Y entonces ahí vamos. Entonces, primer punto, esa primera valoración que tenemos que hacer. ¿Qué más nos dice?
nos dice el artículo 539, numeral tercero, que el deudor deberá llegarnos los documentos, y lo dice taxativamente, los documentos en que consten las obligaciones. Y miren ustedes, ¿cuál puede ser el documento? La norma no nos dijo el extracto bancario, no nos dijo el pagaré, no nos dijo la letra, no nos dijo nada. Documentos en que consten las obligaciones. Y empezamos, ¿cierto? Normalmente, ¿qué ocurre en insolvencia de persona natural no comerciante? El título o valor, ¿quién lo tiene? ¿En manos de quién está? Del acreedor. Como debe estar el título o valor. ¿Puede tener el deudor el título o valor? Pues sí, lo puede tener. Lo puede tener un deudor acuicioso que pidió copia del documento, lo puede tener. Pero no es su deber tenerlo, porque el título o valor, quien lo debe tener para poderlo cobrar, es el acreedor. Luego, mal haríamos nosotros como conciliadores en insolvencia solicitarle al deudor que me aporte copia del pagaré, copia de la letra, copia del documento. No, pero sí nos está diciendo documentos en que conste la obligación. Y esos documentos en que conste la obligación, fíjese que quedó amplio. Y entonces, retomemos. Somos conciliadores en insolvencia. Conciliadores. ¿Qué nos importa? El fondo del asunto y lograr la negociación. Luego, si el deudor nos allega el extracto bancario, estamos. Ahí está un documento en el que consta una obligación. Si el deudor nos llega con una carta de cobro en la cual se establece cuánto le deben a capital, cuánto le deben a intereses y demás, proveniente del acreedor, pues bienvenido. Ahí está el documento. Y ahora en la virtualidad, un mensaje de WhatsApp de la oficina de cobranza, ¿qué es lo que ocurre hoy en día? ¿Lo podemos avalar? Pues claro que sí, porque lo que nos está pidiendo en principio son los documentos en qué consta la obligación y no nos está diciendo qué documento. Y hay costo en obligación. Porque además, más adelante, los acreedores van a llegar. Y ahí sí, la cosa puede cambiar. Pero en principio, es la solicitud y la valoración de qué tipo de documento. Doctor Daniel, creo que tiene por ahí una primera pregunta o alguna oportunidad para conversar. Doctor Ariel, como siempre, un gusto saludarlo. Ya prendo la cámara. Eh, Doctor Ariel, me surge una duda, si como claramente como conciliador, obviamente no tengo las facultades de juez de la República, pero ¿cómo podría ser yo como conciliador para solicitar lo que se podría denominar una prueba de oficio para verificar la existencia de las acreencias que el deudor me trae a conciliar? Rápidamente una reseña al tema. En sede de supersociedades, le digo yo al superintendente: oiga, superintendente, por favor requiera a la DIAN para que verifique si en las declaraciones de renta 19, 18 y 20 ese pasivo estaba registrado, para evitar la conformación del grupo de acreedores con pasivos no existentes. Y me contestan en sede de super sociedades, es que con la contabilidad del deudor, donde reconoce la existencia de la deuda, se da por probada la creencia. Entonces, pues, Doc, ahí yo como conciliador, ¿qué facultades tengo de escribirle a la DIAN para verificar esas acreencias? Aunque mi función obviamente es conciliar las deudas, no es en el caso de las supersociedades tomar una decisión, pero creo que el conciliador debe tener medianamente un criterio, una certeza del trámite que adelanta, ¿no? Sí, doctor, claro que sí. Fíjese que ahí lo ponemos en dos momentos un poquito del proceso diferentes, ¿no? Un primer momento es este en el cual nosotros recibimos la documentación y estamos en ese primer momento que es la solicitud y nos dice unos documentos que soporten la deuda, listo, ahí estamos. Ahora,
Otro momento diferente es cuando ya nos sentamos con los acreedores y resulta que a mí, y me ha ocurrido en audiencias de negociación, me surgen dudas frente a alguna creencia o al deudor le surgieron dudas frente a una creencia, al deudor. Y podemos solicitarle al acreedor que nos aporte los documentos. Lo he hecho en sede de conciliación de insolvencia. Me ocurrió, le relato el caso exactamente, de un caso en el cual el convocante dijo, mire, la deuda es tanto con el acreedor tal. Llegó a la mesa de negociación el acreedor y dijo, venga, un momentico, no, mire, la deuda capital son 10 millones, por poner cifras. La deuda de interés remuneratorio son 13 millones, era superior que el capital. Y la deuda de interés moratorio era de 4 millones. Total nos daba como 27 millones, una cosa así, como por poner unas cifras. Y llegué y dice el deudor, no, un momentico, yo no acepto eso porque necesito verificar usted cómo liquidó la tasa de interés. Porque sí, la deuda capital no tengo ningún cuestionamiento, la conciliamos, pero los intereses tanto moratorios como corrientes no los doy por conciliado. Yo quiero saber cómo liquidaron la tasa de interés. ¿Qué hice como conciliador? Mediar la situación y requerimos a ese acreedor para que nos llegara la liquidación. ¿Cierto? Se suspendió la audiencia, le pedimos en audiencia, venga, doctor, háganos llegar esa liquidación para en efecto que el deudor pueda tener la certeza de esa tasa de interés y todo lo demás. Que sí, que no, nos demoramos un poco porque no fueron muy diligentes en poder llegar ese documento de manera rápida, inmediata, que el banco no lo expedía, bueno, los temas que a veces ocurren. Y finalmente les dije, mire, necesitamos eso para ver si la conciliamos. Si no la logramos conciliar, ¿qué voy a hacer como conciliador en insolvencia? Doy fe a lo que me dice el deudor desde la solicitud y usted presenta una objeción y en la objeción tendrá que allegar las pruebas para que las valore el juez, porque ¿qué más hacemos? ¿Cierto? Pero Doc Sí. Ariel, la duda va un poco más. Yo como deudor de buena fe con todos mis documentos debidamente aportados, ¿cómo hago para evitar que se me colen a creencias inexistentes? El deudor me presenta unos balances diciendo que Pepito Pérez debe 500 millones de pesos y adicionalmente Pepito Pérez en la audiencia dice, sí señor, el señor me los debe, pero puede ser un pasivo inexistente que obviamente a la hora de la votación del acuerdo puede dar, o sea, me puede obligar a un acuerdo con el que yo no estoy de acuerdo porque el pasivo puede ser inexistente. Doctor Ariel, que pena lo interrumpo, pero ese sí. es el terror sí. de los procesos de insolvencia. Claro, digamos que, mire, por ejemplo, tengo otro un caso que se me va a ir a rama judicial. ¿Por qué? ¿Por qué se va a ir a rama judicial? Porque llegó el deudor y presentó unos de persona natural, deudas con persona natural más las del sector financiero. Uno de los acreedores decía que por política, si las deudas del sector de las personas naturales suman más del 50%, ellos presentan la objeción. Y ya, y se fue la objeción. Por sospecha, digo yo, eso no es por política, es por sospecha, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en este caso en concreto, el deudor había presentado los títulos, el acreedor, los acreedores presentaron, personas naturales presentaron los títulos valores, estaban ahí, estaba todo, pues bueno, ahí está. Y ese es un poco, doctor Daniel, pues el tema no solo en insolvencia persona natural, sino en todo. En todo. Y en el mundo de hoy en día, no solo en las insolvencias. ¿Cuántos casos ya no están saliendo a la luz de que nos inventan títulos valores y van y los ejecutan? Sí. O sea, ese es uno de los elementos que está ahí de por medio. Siempre en las insolvencias, y yo digo que hoy en día también en los ejecutivos y en cualquier otro, por esas facilidades que se presentan hoy en día. Entonces, bueno, ahí estamos con esa temática. Pero entonces, probatoriamente, lo que hay que hacer es tratar de conciliarlas nosotros y los acreedores también están dispuestos a aportar los documentos cuando uno se los requiere en audiencia en el marco de una negociación. Bueno, entonces,
¿Qué más en materia probatoria o qué otro elemento? Mire que el numeral 6 del artículo 539 nos pidió otro documento, la certificación de ingresos expedida por el empleador o fondo de pensiones. Es otro documento que debe ser aportado y es otro momento en el cual el conciliador en insolvencia debe valorar y verificar la existencia de ese documento. ¿A efectos de qué? Porque es importante este documento. Porque en esa medida es que nosotros podemos valorar si la propuesta que está haciendo el deudor puede tener o no cabida, si puede ser válida o no. Entonces, nos está pidiendo ese documento desde la solicitud. Otro documento, certificación, en el numeral 9, certificado de registro de deudores alimenticios morosos, el famoso REDAM. Esa prueba documental también debe ser aportada desde la solicitud de la insolvencia. Entonces, es un documento que debe ser aportado, que se debe entregar y que el conciliador debe verificarlo. ¿Por qué es importante esto? Porque acordémonos que las deudas alimenticias se nos ubican en primera clase y pudiéramos tener ahí una situación para tener en cuenta. Y sobre todo con alimentos hay que tener en cuenta algo y ser muy, muy cuidadosos. Una cosa es la deuda por alimentos que ya ha ocurrido, entonces que debe 2 años atrás de alimentos a efectos de una categorización, y otra cosa es la obligación alimentaria que se sigue generando. Lo primero nos invita a una categorización en primera clase, por supuesto, y lo segundo nos invita a tener cuidado con los gastos de administración, porque entraría como un gasto de administración. Entonces, miren ustedes que el tema del REDAM y de la importancia de este documento está ligado a la clasificación de las acreencias y en especial las alimenticias. Entonces, tenemos ahí ese punto respecto de el REDAM. ¿Qué otro documento desde la solicitud? Constancia de matrícula mercantil en caso del pequeño comerciante. Entonces, la norma, el artículo 539, numeral 10 de la solicitud, nos dice prueba documental. La prueba documental, la constancia de matrícula mercantil. Caso de pequeño comerciante, toca aportar esa constancia, ese certificado de registro de la matrícula mercantil como pequeño comerciante. ¿Qué más debe establecerse? Y acá mire un poquito retomando el tema que habíamos iniciado, y es los acreedores le pueden exigir al deudor que aporte las pruebas que tenga en su poder respecto a información plasmada en la solicitud con los soportes idóneos o que manifieste que no los posee. Tal manifestación se entenderá hecha bajo gravedad de juramento. Entonces, acá mire que hay otro momento procesal probatorio. Y es en esa primera audiencia donde la norma nos exigió a los conciliadores en insolvencia que la primera actividad que tenemos que hacer es otorgarle una oportunidad a todas las partes, en especial a los acreedores, para que manifieste si tiene alguna apreciación jurídica que hacer frente a la admisión del trámite de insolvencia. Y entonces, fíjense que como se abre esa oportunidad, ahí también le otorga la oportunidad a los acreedores para requerir al deudor. Básicamente decirle, oiga, venga, usted acá está diciendo esta cosa, yo no veo tal documento, ¿será que usted nos lo puede hacer llegar? Y él va a decir, sí, claro que sí, yo les hago llegar el documento, yo les hago llegar, o les va a decir, no lo tengo, y lo debe manifestar. Y entonces mire que ahí tenemos, en ese momento, una oportunidad o otro elemento, otro momento procesal en el cual nos habla de pruebas, definido en el artículo 539, parágrafo 3 del Código General del Procedimiento. Nos pide
que el deudor aporte pruebas documentales, documentos, o la manifestación bajo gravedad de juramento que no los tiene, que no tiene los documentos que los acreedores le están requiriendo. Ahora, ¿qué otro momento o qué otro tipo de documentos se pueden pedir? El incumplimiento en el pago de los gastos de administración. Esta es otra etapa. El conciliador le corre traslado al deudor con el objeto de que éste allegue las pruebas que pretende hacer valer. Tipo de prueba, documental. ¿En qué momento se da? En cualquier etapa del procedimiento. ¿Frente a qué? Gastos de administración. Alza la mano uno de los acreedores y dice, oiga, a mí no me están cumpliendo con los gastos de administración. Por A, B, C, D. Resulta que mi gasto de administración es esto. Las cuotas de administración del conjunto, por ejemplo. Deudas alimenticias. No me están pagando la cuota alimentaria. El gasto de administración. Y entonces dice, no me están cumpliendo. ¿Qué hay que hacer? Automáticamente el conciliador en insolvencia le debe decir al deudor, oiga, señor deudor, aquí el acreedor tal está diciendo que usted no le está pagando los gastos de administración. Por favor, pronúnciese y aporte los documentos que tiene para poder resolver el tema. Se pronunciará y revisaremos y entramos a revisar si se está cumpliendo, si no está cumpliendo el gasto de administración. Y se decidirá frente al tema. Entonces estamos ahí. Esa otra etapa procesal que tiene que ver con pruebas dentro del procedimiento. Y fíjese que esto se nos puede dar en cualquier etapa. Que nos anticipamos un poquito, el artículo 550 numeral primero, los reparos jurídicos. Mire que la norma nos dice, en caso afirmativo, si hay algún reparo jurídico, oirá las alegaciones y decidirá de plano si contare con las pruebas que se lo permitan. De lo contrario, suspenderá la audiencia en los términos del artículo 551 para que los interesados aporten las pruebas que pretendan hacer valer. Reanudada la audiencia, el conciliador resolverá con las pruebas documentales que cuente. Miren ahí cómo, si uno analiza la norma con detenimiento, en principio pareciera abierto a las pruebas. Pero fíjese que va delimitando a prueba documental. Y hacia allá es un poco la finalidad de esta charla y es a que si miramos en conjunto todo el articulado como un globo, vamos a darnos cuenta que en realidad el legislador quiso seguir circunscribiendo la actuación del conciliador en insolvencia a una verificación documental. Y miren acá, este es el mejor ejemplo que en principio pareciera hablar de pruebas en término amplio, pero después le dice, señor conciliador, usted resuelva con las pruebas documentales con que cuente. ¿Cuándo? Cuando en la primera audiencia le presenten algún reparo jurídico a la decisión de aceptación o de inicio del trámite. Entonces, vuelve y nos enmarca, nos encuadra dentro del modelo del análisis de la prueba documental. ¿En qué otro momento? En la decisión sobre las objeciones, vuelve y juega. Y acá la norma empezamos ya a ver la gran diferencia en qué pasa cuando se va para el juez o qué pasa cuando seguimos en insolvencia. Nos dice de la siguiente manera, en la etapa de decisión sobre objeciones. Los objetantes presenten ante él y por escrito la objeción junto con las pruebas que pretendan hacer valer y las que pidan al juez. Vencido este término, correrá uno igual para que el deudor y los titulares de los créditos objetados se pronuncie por escrito sobre la objeción formulada y aporten y pidan las pruebas a que hubiere lugar. Dentro del mismo término, los restantes acreedores podrán pronunciarse por escrito sobre las objeciones y aportar las pruebas que pretendan hacer valer, pero no podrán pedir otras. Mire que acá la forma de redacción cambia.
Dice, los escritos presentados junto con las pruebas allegadas por las partes y el acta correspondiente al día en que las objeciones fueron planteadas serán remitidas de manera inmediata por el conciliador al juez, quien, previo decreto y práctica de pruebas, incluidas las que de oficio disponga, las resolverá mediante auto que no admite recurso y ordenará la devolución de las diligencias al conciliador. Miren ustedes que este artículo, el 552, marca una diferencia gigantesca en el tema probatorio frente al conciliador en insolvencia. Porque en este 552, aquí sí ya vamos a buscar una decisión judicial. Y fíjense que como vamos a buscar una decisión del juez, aquí sí le abre la oportunidad a las partes para que aporten, soliciten pruebas y expresamente le dice al juez, señor, usted las tiene que decretar y las tiene que practicar y de oficio puede practicar pruebas. Miren que aquí la cosa ya es totalmente diferente, porque acá sí hay un límite y ese límite es el que nos lo ponen, esa línea roja es precisamente la que nosotros como conciliadores en insolvencia debemos tener. Y es, ojo, acá yo no puedo llamar interrogatorio de parte, yo no puedo llamar testimonio, yo no puedo llamar un perito, no puedo hacer nada de eso. Porque todo lo que cuando me han dicho participe en algo de la prueba, fíjese que la norma me está limitando a lo documental como conciliador en insolvencia. Y cuando la norma quiere que abramos la posibilidad para otros medios de prueba, le corresponde al juez. Entonces, línea roja que debemos tener ahí sí los conciliadores en insolvencia. Fíjese que las normas nos empezaron a limitar que el tema probatorio es eminentemente documental, nuestra tarea, nuestro límite. Que si la cosa se va para rama judicial, el juez sí ya tiene unas facultades probatorias muy diferentes a las que nosotros tenemos. Y ahí vamos avanzando. Y esto, la importancia de hacer este panorama general es ese. Es que nos da certeza de que si uno lee un articulito aislado, pareciera que dice valorar las pruebas, así, de manera abierta. Pero cuando ya la leemos el todo, fíjense que empezamos a encontrar las líneas rojas. Y la línea roja es, señor conciliador en insolvencia, usted no valore pruebas. No valore pruebas diferentes ni practique pruebas. Esa tarea no es suya. Usted tiene un tema documental y nos lo va describiendo de a poquito artículo por artículo. Así pareciera que en algunos artículos quedó abierta la tarea. ¿Listo? Entonces, ese artículo 552 nos abre el marco de referencia y nos pone la línea roja. Y mire también en este artículo 552 lo sigue reiterando en el parágrafo. Dice, frente a las objeciones, la evaluación probatoria, el juez tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 167 y valorará las pruebas bajo las reglas de la sana crítica, aplicando el principio de esencia sobre la forma. Y entonces mire que el medio probatorio que le da este 552 es cualquier medio de prueba ante el juez y con la libre valoración de la prueba. Ahí estamos. Entonces, objeciones. ¿Dónde más siguen las líneas rojas y dónde el panorama nos cambia? Artículo 557 del Código General del Proceso. En la impugnación del acuerdo o su reforma viene la siguiente línea. Dice, el impugnante deberá hacer llegar las pruebas que quiera hacer valer. El deudor y los demás acreedores pueden aportar las demás pruebas documentales a que hubiere legar. El juez podrá decretar prueba pericial a costa del impugnante. Miren ustedes que el artículo 557 fue otra línea roja. Y dijo, después de que se vote el acuerdo y se apruebe el acuerdo y hay una objeción, es en instancia judicial donde el juez puede incluso solicitar una prueba pericial y practicar esa prueba bajo las reglas del CGP y tomar una decisión.
Entonces miren ustedes la importancia de este tema, porque nos limita, conciliadores en insolvencia, a la prueba documental y el juez en un aspecto más amplio a cualquier medio de prueba. Artículo 560. También en el incumplimiento del acuerdo. Si en la audiencia se presentaren diferencias a la ocurrencia de los eventos de incumplimiento del acuerdo y estas no fueren conciliadas, el conciliador dispondrá la suspensión de la audiencia para que quien haya alegado el incumplimiento formule su queja por escrito dentro de los 5 días siguientes, junto con la correspondiente sustentación y las pruebas que pretenda hacer valer. Vencido este término, correrá uno igual para que el deudor o los restantes acreedores se pronuncien por escrito sobre el incumplimiento alegado y aporten las pruebas a que hubiere lugar. Los escritos presentados serán remitidos de manera inmediata por el conciliador al juez, quien resolverá de plano sobre el asunto mediante auto que no admite ningún recurso. Aquí la prueba que al parecer nos está indicando es la prueba documental, pero fíjese que acá sí no es tan expreso el tema, sino que las pruebas que quiera hacer valer. Y finalmente es el juez el que las tendrá que valorar. Entonces uno diría, en principio pareciera que es solo documental, pero no obsta para que podamos solicitarle, porque allá se va a ir al juez, para que desde ese documento podamos solicitar otro medio de prueba si yo lo considero idóneo, si lo considero viable y si considero que es el que me otorga la prueba, poniéndome en la posición del acreedor, por ejemplo, o del deudor al que le están indilgando una reforma o un incumplimiento del acuerdo, ¿cierto? Entonces, miren ustedes que en términos generales, estos son los momentos probatorios en los cuales hay una participación del juez y del conciliador en insolvencia. Pero estos momentos probatorios, fíjense que las normas en estricto sentido nos ponen a nosotros un límite y es la prueba documental. Y un poco esa era la idea de hacer este análisis sobre en qué momentos el Código General del Proceso en materia de insolvencia habla de pruebas, en qué etapa y qué nos dice sobre las pruebas. Y son esos los artículos que exclusivamente nos mencionan algo de pruebas. Y debemos tener en cuenta algo. A nosotros, los conciliadores en insolvencia, de esta lectura general y global, estamos limitados a la prueba documental. Yo creo que es el primer punto, porque yo he escuchado ya conferencias en las que algunos dicen que puede hacerse interrogatorio de parte y que citemos a un testigo y que no. Y yo creo que es una interpretación equivocada. Es una interpretación equivocada porque no es nuestro rol. No es nuestro rol como conciliadores en insolvencia. Y en esa medida, yo sí creo que debemos seguir la misma línea de la filosofía de la conciliación. Y es que las pruebas documentales son guías, ¿cierto? Para ir tomando las decisiones que nos toca ir construyendo y para ir construyendo el acuerdo, que es lo más importante para nosotros. Y en ese sentido es que debemos seguirlo interpretando. Claro, si uno lee algunos artículos de manera aislada, pareciera que nos dio unas facultades grandísimas en materia probatoria. Pero si lo leemos en el todo, vamos a darnos cuenta que no, que hay unas líneas rojas, que la línea roja es la prueba documental y que las partes pueden solicitar y pedir medios de prueba en aquellos eventos en que el proceso se va para rama judicial y será el juez el que valore la pertinencia, conducencia, utilidad de la prueba y allá decidirá si este medio de prueba, vamos a practicar tal medio de prueba y con base en eso yo voy a decidir, por ejemplo, dirá el juez. Pero a nosotros como conciliadores en insolvencia no es posible. Muchas gracias, doctora Mónica, doctora Laura, y a todos los demás. Por ahí veo también a Vivi Rodríguez conectada. Muchas gracias, un abrazo.